estimado rector, autoridades universitarias, estimados profesores y el público general. Cuando yo hice el 6º grado, mi mamá me dijo: no puedes volver a estudiar porque no tenemos recursos económicos para financiar tus estudios. Eso fue en 1936 en Catia, que es una ciudad del oeste. Un año antes yo había empezado a preparar el camino que yo me había hecho para mí mismo. Yo descubrí el color cuando tenía como 3 años, y 3 a 4 años. Una señora del barrio que le daba clases para aprender a leer. Y él había hecho un barquito con varios colores, una línea roja, después una línea verde, pero yo nunca había visto el color. Esa era la primera vez. Y era una cosa tan emocionante que cuando él terminó el dibujito, yo se lo pedí. Y me dijo: no te lo doy porque tú vas a decir que es hecho por ti. Y se empeñó en no dármelo y además acusarme de que plagiaba, que robaba. Como 20 o 20 años después, en una calle de Caracas, me gritó un guardia nacional: Jacobo, y se acercó, y yo no lo conocía. Me dijo: yo soy Cuervo, el que tú le querías quitar el dibujo. Y eso a mí siempre me impresionó, que él se acordara de una escena tan insignificante. Y estando en México, en una reunión informal, estaba el rector de la Universidad de México, y yo le conté esa historia, preguntándole qué pensaba él de lo que lo movió, porque si ustedes piensan en sus recuerdos, un recuerdo de 4 años de ese tipo, que él lo recuerde, es bien extraño. Y él me dijo: no, eso tiene una explicación muy sencilla. Tú pudiste haber sido el guardia nacional y él el pintor. Es decir, ¿qué fue lo que nos separó a los dos en ese sentido? Que yo supe lo que yo quería hacer. No tenía las herramientas, no tenía los conocimientos, ni tenía recursos. Y toda información que me llegaba la tomaba. Y una de las que me llegó fue donde quedaba la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, cogí el autobús, otra vez fue a pie, y antes de llegar a la escuela había una biblioteca. Y por el vidrio yo me vi los libros y estaba muy interesado. Claro, yo parecía un malandro y además siempre me empujaban, me sacaban de los sitios, porque mi estado en verdad, Cabruja lo recuerda mucho, era verdaderamente de un clochard. Y se acercó el librero y me dijo: ¿tú quieres leer? Le dije: sí. Si yo te presto un libro, ¿tú lo devuelves? Dije: sí. Y el primer libro que yo leí, que no entendí, fue Las vidas paralelas de Plutarco.
pero lo leí aunque no lo entendía. Y yo aprendí que leyendo se me abría un mundo, aunque no lo entendiera. Años después, en Salzburgo, en Austria, un intelectual austríaco planteaba el libro, dice que es complicado, no tiene una dirección clara, pero es interesantísimo. Y él dice, léalo por el sitio que quieran y no se preocupen en entenderlo. Y yo descubrí, no es que descubrí, sino que entendí que no me podía detener porque no entendía, sino que leía cada vez más. Además, cogí una costumbre malísima de la lectura, que es leer acostado. Y bueno, no me levantaba un domingo, un sábado, un día, estaba 8 horas en la cama leyendo. Y me consumía todo lo que aparecía. Y mi información fue como caminar en un bosque. Todo ese primer momento fue a pie. Caminé tanto como un explorador en tierras desconocidas, en donde me preguntaba por qué estaba aquí. Descubriendo los sitios y las personas que me introdujeron al conocimiento, cuyos encuentros fueron diferentes, de diferentes maneras, casuales algunas veces, otras veces las busqué yo. Todas las pocas cosas que conocía y que se fueron abriendo, generalmente estaban lejos de donde yo vivía. Y eso lo hacía caminando. Caminando desde mi casa, cerca de la Plaza Pérez Galdós, hasta la Plaza Sucre. Eran 14 minutos, 1 kilómetro. Caminando desde mi casa, cerca de la Plaza Pérez Galdós, hasta encontrarme con Alejandro Otero, Jesús Soto. Cuando descubrí la Escuela de Artes Plásticas, yo tendría como 9 años, 10 años. Y la primera vez que estaba ahí, había un señor dibujando un mural y yo lo veía muy concentrado, viendo lo que él estaba haciendo. Y yo tenía una idea de cómo debía hacerse y pensé que yo lo podía ayudar. Y le dije, esa mano es muy larga, debería ser más corta. Y entonces él me respondió, carajito, el arte no es una fotografía. Ese era Jesús Soto. En la escuela, cuando me criticaban un dibujo, yo decía eso, el arte no es fotografía. Pero la verdad es que no lo podía hacer. Ese periodo de la primaria, conocí a Alejandro Otero y en la escuela había un profesor de música que era Antonio Esteves, que es uno de los más grandes músicos venezolanos, que además después fue amigo mío, pero él me sacaba de todas las clases porque decía que yo desafinaba y me decía, fuera carajito. Y después me dijo, yo evité que fueras un músico mediocre y te convertiste en pintor. Pero en realidad hubiera podido no hacer nada por eso. Caminando desde mi casa, cerca de la Plaza Pérez Galdós, hasta encontrarme con Darío Lanzini, Mario Abreu, José Ignacio Cabruja, Mariano Picón Sala, que lo conocí, Osvaldo Trejo.
Lanzini era rubio, era la época de Pérez Jiménez, un tipo increíble. Y yo iba a la Plaza Pregón Hernández, donde se iba construyendo un grupo de estudiantes pensando en el destino del país. Pero yo no estaba estudiando en ningún sitio, vestía como un malandro de los peores, pero yo los oía conversar y dibujaba mucho sobre el piso de la plaza, que Carruja después escribió mucho sobre eso que yo hacía en el suelo. Darío, él hacía actividad política y un día montó una fiesta y él quería que yo fuera, porque es una fiesta subversiva y tal. Y bueno, en realidad no era una fiesta subversiva, era un poco muchachos bailando las últimas cosas que estaban de moda. Y yo le dije, pero esto no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es esos dibujos que hay en las paredes en Katia, unos dibujos increíbles y gigantescos. Eso sí tiene sentido de enfrentamiento. Y me dijo, esos dibujos los hago yo. Bueno, nació una amistad muy grande. Lo cierto es que a él lo agarraron preso. Él comía algunas veces donde una señora que estaba casada con un policía de la DGPOR. Y él por maldad le metía papeles en toda la casa. Entonces es una casita pequeña la del policía. Y un día, estando nosotros en la plaza, se aparecieron 2 carros con pocos de policía y guardias nacionales, pues se lo iban a llevar preso. Total es que se lo llevaron. Él estuvo en Guasina como 5 años. Yo lo volví a ver 5 años después. Pero en el momento que estábamos en la plaza, que llegó la policía, que se paró a unos metros de nosotros le dijimos a Darío que corriera, que no se dejara agarrar. Pero no, él fue caminando hasta el coche de la policía y se metió adentro. Eso fue la última vez que yo lo vi y lo reví 5 o 4 años después, que empezamos a reunirnos. Estaba Cadena, todo un grupo. Caminando desde mi casa, desde la Plaza de Donate hasta Propatria, a la casa de Aquiles Nazoa, yo descubrí, no lo descubrí, sino antes, cuando yo tenía 10 años, yo llevaba dibujos a Fantoche, nunca me los publicaba. Y un día, no sé cómo, yo entré al sótano del periódico y ahí estaba un hombre levantando los textos que se hacían antes con letras de plomo. Y él decía, carajito, ve a buscarme tal cosa, carajito, toma tal cosa. Pero al rato, él se preguntó, ¿qué haces tú aquí, carajito? Le dije que yo traía dibujos, pero que nunca me los publicaba. Y me dijo, yo te lo voy a publicar. Y efectivamente me publicó el dibujo en Fantoche, cuando yo tenía en ese momento 12 años, 13. Fue un impacto para mí increíble. Yo cargaba el periódico, todo el tiempo se me caía para que la gente viera que mi dibujo. Años después, un pintor extraordinario, además, un conversador increíble, que es Mario Abreu. Él los domingos visitaba gente. Uno de esos que él visitó fue Alejo Carpentier, día domingo, 10 de la mañana. Y yo le digo bajo,
Alejo nos atendió con mucha atención y muy generoso con su tiempo. Y yo le dije a él, vámonos porque van a almorzar. Y Mario me dice, no, aquí vamos a almorzar todos. Almorzamos. Alejo era un conversador increíble. Él contó un viaje de San Petersburgo a China en avión. Y él iba viendo por las ventanas, iba describiendo todo lo que veía. Él tenía una cultura formidable y un conversador increíble. Bueno, a las 6, 7 de la noche seguíamos nosotros ahí. Nosotros cenamos, almorzamos y cenamos. Y eso hicimos con Aquiles Nassau. Cuando yo lo vi, yo vi que era el mismo señor que me publicó la caricatura. Y cuando le recordé, él se acordaba. De ahí nació una amistad grandísima. Yo hice recorridos por Caracas con Aquiles, que me iba explicando la historia que había en esos edificios, en esas casas. Además, él tenía una pasión por la literatura francesa y fue muy importante para mí el descubrir la literatura francesa. Yo llegué a Aquiles, me invitó una vez a que yo trabajara en su casa. Y yo le conté mi relación con mi mamá. Mi mamá era muy estricta y era una trabajadora increíble. Ella tenía además una bodeguita muy pequeña, lavaba la ropa de todo el barrio. Nosotros no teníamos cocina, sino fogón, y lo prendíamos con madera que íbamos a buscar arriba, más arriba en el cerro. El agua, no teníamos agua, teníamos que traer el agua como 1 hora y media caminando con los pipotes de agua. Ella era súper estricta. Yo le contaba las cosas que me hacían a Aquiles. Y Aquiles me dijo un día, cuando ya yo tenía 17 años, lo que ella te ha hecho, lo ha hecho porque es el único método que tenía de enseñanza. Y yo entendí y la perdoné. Una vez mi hermano llevó las calificaciones a mi mamá sin que yo supiera. Y cuando uno llegaba a la casa se cambiaba la ropa, digamos, de salida a la ropa de la casa de juego para jugar. Pero las dos eran horribles, ¿no? Esa era una ilusión que ella tenía. Y yo llego, me desnudo y voy a buscar mi ropa y resulta que no aparece y me dice, ella está en el fogón. Cuando llegué al fogón, ella se paró en la puerta y me golpeó con un palo de esos de billar que era durísimo. Y cuando le pregunté, me dijo que era por las calificaciones. Yo tenía 12. El vecino de al lado tenía 8. Entonces, cada vez que yo decía, él sacaba menos, o otro estudiante que sacaba menos, otro golpe recibía. Enfrente de la casa de nosotros vivía un niño que yo odiaba, porque se sacaba 19. Y cuando mi mamá me pregunta, ¿cuánto sacó él? Y le digo 19. Otro golpe. Fíjate en los que sacan mejor y no en los que están abajo, sacando mal. Ella me enseñó una disciplina brutal.
Yo no sé qué hubiera pasado conmigo si yo no hubiera tenido una relación estricta, no relaciones con los manas, no tenía, cuando tenía 16 no bebía, toda una disciplina de trabajo muy grande. Caminando desde mi casa cerca de la Plaza Perjonarte hasta la Plaza Bolívar, era 1 hora y 1 minuto, 4 kilómetros, 15 años. Caminando desde mi casa cerca de la Plaza Perjonarte hasta el Teatro Municipal, era 1 hora, 5 minutos, 4 kilómetros, 16 años. Caminando desde mi casa cerca de la Plaza Perjonarte hasta la Plaza Oliari en el centro, Sergio Antillano, la música americana, Allen Loma. Todo eso son caminatas que yo iba haciendo contacto con gente que me enseñaba y que me interesaba. Por ejemplo, Sergio Antillano era un fanático de la música americana. Caminando desde mi casa cerca de la Plaza Perjonarte hasta el Silencio, a la casa de Aldemaro Romero. Caminando desde mi casa, la casa del carpintero que escuchaba ópera. Y así fui armando mi propia universidad. Y hoy he cerrado ese ciclo y se ha abierto otra vez, estando aquí a los 93 años. He cerrado una etapa con el oeste y lo he abierto otra vez. Mi sueño de catiense, el sueño de mi origen de ciudadano del oeste, la UCAP abre el camino de una ciudad del sol. A mis 93 años sigo explorando, sigo caminando. Si yo persevero con prudencia, es en la esperanza de dominar mi destino. Eso lo escribí en 1952 y espero que los sueños que yo he tenido los pueda resolver. Y en eso estoy. Trabajo todos los días con una inmensa intensidad. Y estoy vivo porque imagino nuevos mundos. Y gracias a este cierre y abertura en mi vida por los CAP, que es la expresión del oeste, es la expresión del sueño que yo siempre tuve. Y gracias.